Muy bien, y continuamos de alguna manera visibilizando, ¿no?, en nuestra columna, nuestro segmento de Adultos por los Derechos de la Infancia, hablando de abuso, justamente para visibilizar y para decir basta a estas situaciones que realmente no queremos, ¿no? Que realmente, bueno, son situaciones aberrantes, como el infierno que vivía el pequeño Lucio allí en la provincia de La Pampa y que ha terminado con este final tan triste. Una situación muy impactante que hemos estado reflejando hace unos días desde que esto ha sucedido, lo que ha mencionado también la autopsia del cuerpo de Lucio, este niño asesinado en La Pampa. El forense dice: en 27 años nunca vi algo así. Realmente un horror lo que ha pasado, indudablemente que debe despertar las alertas para lo que debemos hacer los adultos, ¿no?, respecto a esta situación de los niños en situación de violencia. Vamos a hablar con Sebastián Cuatromo, Silvia Piceda, integrantes de Adultos por la Infancia, que habitualmente están con nosotros. Agradecerles a ellos el contacto y la comunicación. Sebastián, Silvia, bienvenidos, muy buenas tardes. Hola Sebastián, hola Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo estar acá. Qué lindo estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos brindan y por el aporte que hacen en esta pantalla, justamente, ¿no? Y en un contexto realmente muy difícil, muy especial, pero que pone en evidencia, que pone en agenda justamente esta situación y este tema que imaginamos que muchos niños deben estar en la misma situación por la que atravesó Lucio, ¿no? Por eso qué importante, y se nos viene a la memoria, lo charlábamos, ¿no?, en charlas de producción, este concepto que ustedes han sabido transmitir, este concepto de la aldea, ¿no? Qué importante que la aldea pueda estar atenta justamente para denunciar, para salvar de alguna manera esa niñez, esa infancia, ¿no? Como un elemento de protección necesario para esos niños, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental, tal cual, como están diciendo, el concepto de aldea, reconociendo que muchísimas veces las casas, los hogares de los niños, niñas y adolescentes no son los lugares de protección, sino que evidentemente son los lugares de tortura, como muchos y muchas de nuestras historias es lo que contamos y que transmitimos y tratamos de transmitir todo el tiempo que salimos a lo público. Y acá la importancia, como ustedes dicen, de la aldea, y la otra cosa importante y fundamental de saber que esto, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes pueden ser dañados y dañadas por cualquier género de adulto. Y esto es importante. A veces los adultos elegimos quedarnos con alguna frase o con algún lugar que nos quedamos tranquilos, diciendo las mamás siempre cuidan de los niños y las niñas. Y bueno, nosotros en el año 2019 hicimos un manifiesto que se llama Nos Declaramos Niñistas, y en este manifiesto expresamos claramente esto que veníamos observando desde hacíamos muchos años, y que en el año 2019 fue como un momento bisagra en el cual, ante un caso de un niño que había sido abusado por su mamá biológica, encontramos con que había diferentes grupos feministas y grupos de derechos humanos que defendían claramente a la agresora, que ya había sido condenada. Nosotros acá vimos claramente esto, que es que no podemos defender a ningún adulto o adulta por género, sino por rol. Y esto es lo que nos parece fundamental. Por eso insistimos tanto que papá o mamá no es el que biológicamente o genéticamente es el padre o madre de un niño o niña, sino el que ejerce el rol protector, de cuidado. Por eso es tan importante, una vez más, ante este lamentable hecho, volver a recordar esto, ¿no? Este niño, esa mujer era cualquier cosa menos una mamá. Y esto lo tiene que saber la sociedad, lo tiene que saber el Poder Judicial, lo tenemos que saber la aldea toda, ¿no? Silvia, lo tendría que haber denunciado. Lo tendría que haber denunciado, si no había una denuncia penal formal, como dice el Procurador General de la provincia. Lo tendrían que haber denunciado en los 3 centros de salud del Hospital Evita y el Hospital Molas, claro, cuando fue en 5 meses, en 3 meses, o en 5 meses, 5 veces. 3 atenciones. Bueno, sí, que dan cuenta de que el niño, estaba viviendo en un infierno realmente, ¿no? Y sabes que otro dato, Silvia, Sebastián, que veíamos
a lo largo de toda esta situación y los hechos como fueron sucediendo posteriormente. Después contaba el abuelo o el papá que en las comunicaciones que hacían por WhatsApp, por videollamada, lo veían al nene que miraba para los costados como buscando la situación de estar solo para contarles, para hablar. Digo, hay tantos elementos que Lucio dio a aquellos que estaban en el entorno y ninguno tuvo el compromiso necesario y suficiente para bueno, alertar al resto. Estamos en una sociedad adormecida respecto a los menores. Digo, hay esa cuestión protectora hacia los niños. ¿Tiende a desaparecer? Digo, ¿estamos focalizados en otras cuestiones? Nosotros decimos que nuestra sociedad es básicamente adultocéntrica. Esto es algo que venimos diciéndolo y nos interesa que se discuta y se vea. Nosotros siempre vemos que cuando hay un conflicto de interés entre los derechos de infancia y los derechos de los adultos nos confabulamos para hacer valer los derechos de los adultos. Esto es algo real, lo vemos en concreto, lo vemos siempre, te diría, como un modo de funcionamiento de esta sociedad. Por eso decimos que esta sociedad, además de machista, patriarcal, además es adultocéntrica. Tenemos que ponernos como sociedad adulta realmente, activamente a trabajar para lograr que los niños, niñas y adolescentes hagamos efectivos los derechos que realmente tienen y que en verdad cumplamos los adultos la función que tenemos, que es de protección hacia la cría humana, más allá de que sean nuestros hijos biológicos o no. Y acá viene la aldea. Pero esa tarea la tenemos que tomar activamente los adultos y adultas, planteándonos corrernos de nuestro lugar de comodidad que nos da por el solo hecho de haber llegado a ser adultos. Sebastián, pero hay responsables en esos centros de salud, en esos hospitales, ¿no? Sí, por supuesto que los hay. También me parece que viene a cuento compartir con la audiencia, como es de público conocimiento, el pasado 19 de noviembre, que es Derechos de la Infancia, nos reunimos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Fue una recepción para nosotros significativa desde lo político institucional, que en el marco de ese día el presidente elevamos, como lo hacemos desde hace años y por todo el país, toda la visibilización de esta causa y todos nuestros reclamos y demandas al rol que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia, claro, y frente a este delito en particular. Por eso digo, esto que nosotros se lo planteamos claramente al presidente en la Casa Rosada el pasado 19 de noviembre, por supuesto que relacionándolo directamente con este trágico suceso, como bien decís vos, ahí una vez más empezamos a ver responsabilidades institucionales que debieran haber actuado obligatoriamente por la protección de este niño y no lo hicieron. ¿Cómo debemos detectar casos de abuso infantil? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten darnos cuenta de una situación de abuso? Aprender a escuchar, básicamente eso, aprender a escuchar lo que los niños y las niñas nos tienen para contar. Nosotros en nuestro recorrido de nuestras propias vidas y escuchando a nuestros compañeros en los grupos de pares y en todos los ámbitos donde escuchamos, la mayoría de nosotros como adultos nos planteamos cómo ningún adulto, cuando éramos chicos, se dio cuenta de lo que estábamos viviendo. Nosotros tenemos muchas compañeras, por ejemplo, que en su infancia, a partir de las violaciones que tuvieron dentro de sus hogares, terminaron internadas y te cuentan cómo pasaron la internación y no hubo ninguna denuncia ni ninguna alarma por parte de los centros de atención. Estamos hablando de compañeras que hoy tienen desde 18 años hasta compañeras de 70, 80 años, ¿no? Que han tenido múltiples eventos en los cuales ha sido atendida y nadie se percató de la lesión o del tipo de lesión o creyeron que había sido un accidente doméstico. Cuando estaban en presencia de una niña que había sido abusada dentro de su casa. Para esto nosotros insistimos en la formación de todos los funcionarios de los 3 estamentos del Estado. Consideramos que es fundamental una ley como la ley Micaela, que nos obliga a formarnos en violencia de género, que haya una ley semejante, pero que nos forme, en verdad, que nos eduque, que nos muestre
la realidad de infancia y hacer los diagnósticos que hay que hacer en cada uno de los ámbitos. Las sobrevivientes adultas como yo también hemos ido múltiples veces a múltiples consultas médicas, psicológicas, psiquiátricas, y no nos hicieron diagnóstico de nuestro problema de base, que era nuestro gran dolor y el silencio que teníamos de la infancia. Por eso, cuando nos preguntan, ¿viste?, síntomas, decimos estar atentos a lo que los niños y niñas nos tienen para comunicar, con dibujos, con juegos, con palabras, pero hay que además estar dispuesto a actuar cuando sospechamos algo. Claro. Hay que hacer algo activo para defender a los chicos. Y esto es central, que como sociedad lo sepamos. De nuevo, volvemos a la aldea y a saber que hoy el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito de instancia pública. Significa que cualquier persona puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a seguirla e investigarla. Bien, bueno, por eso es tan importante también, ¿no?, que los adultos y adultas podamos hablar, ¿no?, justamente de los dolores de la infancia. Por supuesto, es fundamental que nosotros como adultos asumamos nuestros dolores de infancia, le demos realmente la importancia que tuvo y la jerarquía que tuvo en nuestra propia vida, para de ahí salir a defender a los chicos de hoy. Nosotros esto lo vemos absolutamente ligado. El llegar a adulto y negar nuestros dolores se liga a negar los dolores de los niños de hoy. Y en este sentido, también, como lo venimos compartiendo en las últimas semanas, no saben los maravillosos mensajes que estamos recibiendo de todo el país, de personas que están leyendo el libro Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, ese libro escrito por 8 de las y los mejores escritoras y escritores del país, sobre 8 historias de integrantes de Adultos por los Derechos de la Infancia, y que está en todas las librerías de la Argentina, y esto como una herramienta más de todas las que venimos brindando hace años a la comunidad. Es impresionante ver cómo lectoras y lectores de los más diversos lugares nos están diciendo: al acercarme al libro, al estar leyéndolo, estoy empezando a ponerle palabras a mi historia, a la historia de mis familiares, estamos empezando a animarnos, estamos sintiendo que empezamos a poder, y que así podemos salir a defender a las chicas y a los chicos de hoy. Digo, me permito referirlo porque ese es otro elemento más de cómo la invitación, la convocatoria al hablar, en este caso a propósito de un libro como es Somos Sobrevivientes, tiene efectos extraordinariamente positivos y movilizadores a nivel colectivo. Si podemos ver los propios dolores, ¿no? Totalmente. Vamos a poder ver bueno, los dolores y el sufrimiento también de estos niños que están siendo abusados, ¿no? Esa es la clave. Sebastián y Silvia, como siempre, agradecerles desde este lugar. Invitar también que los puedan seguir en las redes sociales, que sabemos que están permanentemente en actividad, justamente para decir basta a las situaciones de abuso en la niñez. ¿Cómo los encontramos, Sebastián y Silvia, en las redes? Bueno, en todas las redes, Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O, el Facebook Adultos por los Derechos de la Infancia, el Twitter @Adultox, el Instagram @Adultox1, la web www.adultoxporlosderechosdeleinfancia.com, el YouTube Adultos por los Derechos de la Infancia, nuestro teléfono el 011 15 69 72 9541. Todos los días del año y desde hace años, invitando a sumar y a hacer crecer esta indispensable aldea protectora de la infancia que tenemos que constituir. Así es. Muchísimas gracias, como siempre. Muy Un amables. abrazo para los dos. Buena nos vemos semana. pronto, nos vemos en una semana. Realmente, ojalá esto sirva también para empezar entre todos a cambiar la suerte de los chicos. No quedarnos en que escuchamos los gritos, escuchamos que están maltratando y no hacemos nada. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Saludos. Adiós, chau, chau. Gracias.